Buenas noches. Buenas noches, Hola, hola, Buenas noches. Carmen, buenas noches a todos. hermano. Buenas noches. ¿Cómo sigue, hermana Carmen? Pues ya me dieron de alta desde el sábado pasado, pastor, pero pues todavía un poquito media gangosilla y ahí de vez en cuando la tosecita, pero ya mucho mejor, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto, hermano. Sí, ya nos vemos el domingo, primero Dios. Primero Dios, ya la Ya extraño. pasó, ya pasó. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pastor. Nene, Esperamos 2 minutitos más e iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar, hermanos. Hermana Carmen, ¿nos guía en oración, por favor? pastor. Gracias. Padre amoroso y bendito, Señor mi Dios, te damos gracias esta hermosa noche, mi Señor, porque nos permites reunirnos una vez más, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Padre hermoso, en especial te las quiero dar yo esta noche, mi Señor, porque tú sabes cuán difícil me vi todo este mes, Padre, pero gracias. Gracias porque me permites, juntamente con mis hermanos, poderme deleitar en tu palabra. Gracias, mi Señor, porque das palabra a la boca de mi pastor, Señor, para podernos guiar, para poder entender, Señor, con más claridad tu palabra. Gracias, Padre, porque es hermoso y maravilloso la manera en que nos habla, Señor, en cada estudio. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos conectados en este momento y a los que se han de ir conectando también, mi Señor, que apronten su tiempo para poderse conectar y no nos podamos perder, Señor, ni una sola palabra. Gracias, mi Señor, quédate con nosotros, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo, mi Señor, permite que todo lo que tú nos enseñes esta noche, Señor, podamos transmitirlo a nuestro corazón para poderlo llevar a cabo, mi Señor. Hermosa tu palabra y cosas que muchas veces no entendemos, Señor. Yo no entendí algunas partes, pero yo sé que tú vas a hablar en este momento y me vas a aclarar todas las dudas que yo tenía. Gracias, mi Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos porque grande eres, mi Señor.
Padre amoroso, misericordioso, pero sobre todo un Padre fiel. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos esta noche. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carmen. Muy bien, buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, pastor. Gracias. Bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues vamos a capítulo 4. ¿Si pudieron leerlo? Sí. No, Habla de Sí, no deja de estar interesante, ¿verdad? Estos primeros capítulos. Ok, antes de que leamos, ¿qué les llamó la atención de este capítulo 4? Algo que pudieran aportar. Ahorita lo leemos, ¿eh? No lean de ahí, de lo que ustedes estudiaron. ¿Quién dice yo? Pues yo en lo personal, buenas noches, Sí, hermana, adelante. cómo el Señor o sea, cómo el Señor muestra cómo se comportaba el pueblo y para mí es una forma muy, asombrosa de ver cómo eso que se vivía antes se vive ahora, cómo es una similitud enorme, enorme, de verdad enorme en la forma en la como nosotros como cristianos, porque se supone que está hablando de su pueblo Israel, cómo nosotros como cristianos nos parecemos tanto a ese pueblo de Israel y cómo vivimos de la misma o yo creo que más forma a veces pecadora, porque realmente nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento también nos hace hincapié de cómo debemos de vivir nuestra vida y en ese entonces ellos pues en cierta forma no tenían una Biblia como nosotros, ¿no? Como tal, como para leer las instrucciones, como para que tuvieran ejemplo de lo que había pasado a otro pueblo. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios, nosotros sí tenemos medios para poder hacer lo que Dios nos manda. Nosotros tenemos muchas bendiciones de parte de Dios y no es que ellos no las tuvieran, sí las tenían, pero realmente no tenían en su corazón el deseo de hacer lo que el Señor les pedía que hicieran, que solamente era apartarse para Dios, apartarse de esos pueblos paganos para que no se contaminaran, para que no se contagiaran de muchas cosas que ellos hacían y Ujú, que eran blasfemas delante de Dios y que ahora nosotros sí tenemos la forma, sí tenemos la manera, sí tenemos los medios, pero aún así tenemos un corazón duro, una cerviz que no se quiere inclinar, que no se quiere doblegar. Y es muy sorprendente que estemos viviendo, yo lo digo por mí, de esta manera. ujú. Interesantísimo. Gracias, pastor. hermano. Sí, hermana. Mueven el arca como, como si fuera un escudo para defenderse, para que los defendiera, o por qué la trasladan si todo lo que ellos padecen es porque la voluntad de Dios no era que movieran el arca Ujú. y ellos la trasladan de un pueblo a otro y de uno a otro. Por eso hay tantas muertes por desobediencia. Sí, tiene mucho que ver la desobediencia. Ahorita lo vamos a ver de lleno, pero Ajá. el arca fue tratada como un amuleto. Ande, así como un escudo, No, no un como, escudo, un amuleto meramente. así Algo que como, me va a dar suerte Andy, o así que me como va a dar dice el hermano victoria. Cruz, Ujú, ¿no? Así como nosotros ahora hacemos lo que hacemos y solo decimos al fin Cristo nos perdona, al fin tenemos un perdonador, al fin tenemos un intercesor, no pasa nada, y ya al mundo entero le decimos soy cristiana, aunque nuestro proceder no sea el debido, ¿no? ajá, correcto, hermana. Ahorita lo vamos a desmenuzar todo eso que están diciendo ahorita. Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más estudiaron? sí, Pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, adelante, hermana Lourdes y después hermano Sí, Marciano. sí. sí. Bueno, yo también vi aquí como que, pues,
que las cosas de Dios se tomaron a la ligera, y Ah, pues a mí eso como que me hace sentir que hay veces uno, bueno, en mí, a lo mejor yo así soy, que las toma uno a la ligera y no tiene realmente ese entendimiento, como decía la hermana Carmen, que se trajeron para tener su protección, ¿no? Ellos creyeron que trayendo el arca ya iban a estar protegidos, pero como que fue ahí a la ligera, tomo las cosas así y ahora sí que me va a defender y Dios va a estar conmigo, pero no es así. ujú. Buena Eso es lo que, observación, hermana. Sí, eso sí, es lo que podría decirle. totalmente lo que está diciendo. Gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Hola, hola. Eh, Interesante observar cómo es que todo este desarrollo de este acontecer del pueblo de Israel, hemos visto que se realiza en el contexto de los tiempos de jueces, Ujú, en el cual efectivamente había una distancia del pueblo en relación a Dios, y en esa distancia se incurrió mucho en la idolatría, y desafortunadamente permeó esa idolatría desde lo que era el liderazgo del sacerdotal para abajo, ¿no? En el orden de que los sacerdotes, de alguna manera, encabezados por las conductas corruptas de Ovni Fines, ujú, permearon hacia todos los órdenes de autoridad que pudieran haberse generado, ujú, al grado de que justamente de lo que mis hermanitas ya han compartido en ese cuestionamiento del arca, los mismos sabios o ancianos fueron los que determinaron el implementar el arca para tener ese amuleto, ¿no? Y efectivamente, haciendo una analogía, una correspondencia de ese tiempo, contexto histórico de un pueblo de Israel contumaz, rebelde, soberbio, en el que cada quien hacía lo que mejor le parecía, ujú. evidentemente que no tenían la guía y la dirección de Dios, lo que nos hace ver que alejados de Dios damos tumbos, chocamos, nos estrellamos, nos duele y volvemos a intentarlo por nuestra propia fuerza, cosa que ocurre en estos tiempos. Y vemos que esa es la entrada, precisamente este capítulo cuarto, que Ajá. va a propiciar y va a desenlazar el hecho de que la arca fuera capturada, pero evidentemente que el arca hablaba de la presencia de Dios. Y entonces el pueblo mismo de Israel se preguntaba, a nivel de los ancianos, lo veremos precisamente en los primeros versos del cuarto, ¿por qué, Señor, nos has herido? Los ancianos se preguntaban eso. ¿Por qué nos has herido, Señor? Y no se preguntaban, no afirmaban, porque te hemos abandonado, nos pasa esto. Ujú, De tal manera que si Dios permitió este desarrollo de este capítulo tan interesante, que como subtítulo a nivel por lo menos de Reina Valera dice los filisteos capturan el arca, ujú. es simple y llanamente porque el Señor lo permitió. ¿Con qué propósito? De emitir juicio contra su propio pueblo Así a es. través de un instrumento que fueron los filisteos. De inicio nada más quisiera compartir eso. Muy bien, hermano, gracias. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Desde que iniciamos el primer libro de Samuel, tenemos que tener muy en claro algo que mencionó ahorita mi hermano Marciano, y lo veíamos en Jueces, un versículo contundente que dice que Cada el quien dice. pueblo hacía lo que quería, Ujú, ujú. ¿vale? Y eso siguió a lo largo del tiempo, ¿verdad? Bueno, una pausa ahí que estuvimos viendo en el libro de Ruth, ¿verdad? Como que una historia bonita, una historia de amor, pero el pueblo seguía haciendo lo que quería. Entonces, todo esto permeó hasta los sacerdotes, ¿verdad? Y decía mi hermano, y de los sacerdotes permea hacia abajo. Podemos verlo con los hijos del sacerdote Elí.
Ajá, el pueblo seguía haciendo lo que quería, los hijos de Elí seguían haciendo lo que querían. Entonces Dios va a emitir un juicio. De hecho, se lo dijo, lo veíamos la semana pasada, que a través de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de Samuel, el pequeño Samuel, Dios le dice lo que iba a hacer con la casa de Elí, trayendo un juicio, ¿verdad? Bueno, pues este capítulo 4 que vamos a entrar precisamente viene lo que es ese juicio. Dice, aquí voy a empezar a leer. El arca y la victoria filistea. Guerra contra los filisteos, versículo 1 y 2. Israel se enfrenta en batalla contra los filisteos en Afec. Los israelitas sufren una derrota, perdiendo 4,000 hombres en el campo de batalla. Llamados ratos. El arca de la alianza es llevada al campamento. Los ancianos de Israel deciden traer el arca del pacto desde Silo, pensando que su presencia les dará la victoria. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines acompañan el arca. Uy, qué espirituales. Reacción de los filisteos, versículos 5 al 9. Cuando el arca llega al campamento israelita, el pueblo grita con gran júbilo, lo que atemoriza a los filisteos. Los filisteos recuerdan las plagas que Dios envió a Egipto y temen que ahora les suceda lo mismo. A pesar del miedo, los filisteos se animan a luchar con más fuerza. Derrota de Israel y la captura del arca. Israel es vencido y sufre una gran pérdida de 30,000 soldados. Ovni y Fines mueren en la batalla y los filisteos capturan el arca de Dios. La muerte de Elí, versículos 12 al 18. Un mensajero llega a Silo con la noticia de la derrota y la captura del arca. Elí, de 98 años, al escuchar la noticia, cae de espaldas, se golpea la cabeza o la nuca y muere. Y por último, el nacimiento de Icabod, versículos 19 al 22. La esposa de Fines, al enterarse de la muerte de su esposo y la captura del arca, entra en labor de parto y da a luz un hijo. Lo llama Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel, en referencia a la pérdida del arca. Poco después de dar a luz, ella también muere. Wow, qué tremendo capítulo, ¿eh? Ok, ¿qué les llamó la atención de esto que acabamos de leer? ¿Quién quiere empezar? Hermana Luz, adelante. Sí, perdón, sí, desgraciadamente, como usted lo comentaba hace ratito, ¿no? El arca era tomada como un amuleto de suerte y no como precisamente eso, la presencia de Dios, pero no no como algo idolátrico de decir, la traigo y traigo mi Biblia bajo el hombro y me va a ir bien, ¿no? Realmente no era así la arca del pacto. Entonces ellos la tomaron así, como ese amuleto, ¿no? Eh, Ajá. Oh, ok. la tomaron así como eso, como el amuleto, y desgraciadamente como, perdón, le comentaba hace ratito, vivimos una vida a veces cristiana, entre comillas, pensando que si leemos, que si oramos, que si nos congregamos, que si levantamos las manos, tenemos como que la garantía o como que eso hace que nos va a ir bien porque estamos llevando una vida, entre comillas, religiosa. Sí. Entonces, no estamos viviendo, la verdad, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo y Ah, no estamos, de verdad, no lo estamos siguiendo como Él ya dejó establecido. Dice que sigamos las pisadas del Maestro, pero nos volvemos, entre comillas, religiosos al pensar que por todo lo que hacemos ya nos merecemos que el Señor nos bendiga o nos llene de prosperidad y que solamente así, cubriendo ese tipo de cuestiones, vamos a ser prosperados y realmente se nos olvida que el Señor no prometió en cierta forma eso.
Él dijo, busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. Guarda mis mandamientos, guarda mis decretos y te irá bien. Sí, lo está diciendo, y te irá bien. Pero la intención no es que yo lea la Biblia para que me vaya bien. O no es que tenga mi Biblia abierta en un salmo para que me vaya bien. Correcto, qué tremendo lo que está diciendo, hermano. Gracias. Ok, ¿alguien levantó su mano? Sí, Adelante, hermano. bueno, vemos aquí en estos primeros versos del capítulo cómo se está dando cumplimiento a lo que el Señor le había eh, transmitido a Samuel a la hora de ejecutar juicio. Ya era el tiempo de ejecutar el juicio que con años anteriores se había decidido respecto a Elí y sus hijos. Y Ujú, entonces el escenario se va a dar precisamente en este tiempo bélico, en el cual evidentemente Israel, ante la ausencia de aquel que le protege de todo mal, evidentemente permite que sean para la propia bendición del pueblo, aunque lamento del mismo, pues castigados como hijos suyos que son, porque el Señor disciplina al que ama, pero azota y castiga por hijo, al que considera por hijo. Era el caso que ya había llegado el tiempo, tanto en lo general en el pueblo de Israel como en lo particular en la familia de Eli, que ujú. iba a trascender de tal manera generacional que al grado de que no aparece ni siquiera en la genealogía propiamente de lo que fueron ya los sacerdotes posteriores. Y vemos cómo de manera gradual el hecho del pecado va de manera contundente hasta en tanto no se llegue a un fondo, va en un desfiladero que pareciera no tener fondo. Y vemos ahí de inicio que pierden 4,000 hombres, que asimismo en ese enseguecimiento los sabios, los ancianos, mandan traer el arca pensando que ahí va a estar la presencia del Señor, cuando el Señor mismo permitía esa conducta pecaminosa para lograr el propósito final de ejecutar el juicio que él ya había permitido que se iba a realizar. Y Ujú. vemos que nada más y nada menos, como usted acertadamente lo decía, mi hermano pastor, qué emocionante que iban Ofni y Fines, ¿verdad? Acompañando el arca, pero qué garantía podíamos tener como pueblo, me refiero, en ese momento, de que estos sacerdotes acompañaran el arca. Así Ya es. era una contundente derrota de aquellos que habían deshonrado a Dios. Y Dios iba a exhibir en la ejecución de su juicio a la hora de que en el siguiente punto se está viendo precisamente que a la hora de que efectivamente llegan el arca, evidentemente el pueblo se goza de júbilo pensando que esa arca donde efectivamente se habla de la presencia de Dios, lo habían asumido como un estandarte idolátrico, como Ujú. un estandarte que les iba a dar cobertura, como una suficiencia a su carencia. Y cuando hablo de esta contradicción, suficiencia de espiritualidad a su carencia de la misma, porque ellos asumían que esa arca del pacto, donde está la vara de Aarón, donde estaban el maná, donde estaba el decálogo, y que es la presencia misma de Dios, les iba por su propia naturaleza a defender cuando ellos estaban muy distantes de haberlo estado buscando en su conducta pecaminosa a nivel nacional y en el caso de Elí, sus hijos a nivel familiar. Pero continuando con ello, vemos entonces que los filisteos también se amedrentan porque recuerdan las grandes obras que el Señor había hecho en Egipto, ¿no? Ujú. A pesar de ello, ellos se envalentonan, claro, porque ellos tenían su cúmulo de dioses que les hacían pensar que sus dioses les iban a liberar de la derrota. Y como fue, ¿verdad? En ese desfiladero de la caída son 30,000 soldados los que mueren, muere Fines y Ovni, y además se llevan la presencia del Señor, la gloria del Señor, Ujú. ¿no? De ahí el que más adelante, cuando ya Elí se entera, se va de espaldas, se desnuca, más allá de la pérdida de los hijos, era la pérdida del arca, Sí.
porque él en el fondo, como sumo sacerdote, sabía lo que implicaba eso. Y para, de verdad, qué tremenda continuidad de la ejecución del juicio. La esposa de Fines, ¿verdad? Entra en labor de parto. Y el nombre que hemos hablado en muchas de las ocasiones, los israelitas o los hebreos de ese tiempo y todavía en la actualidad, nombran a los hijos con eventos muy trascendentes de la vida. En este caso, Icabod quiere decir esto precisamente, la gloria se ha ido de Israel por la captura del arca, lo cual propicia que en esa tristeza de esta mujer, en la cual ya había muerto su esposo, su cuñado, su suegro, ahora ella también en esa tristeza de lo que había acontecido con la captura del arca y con que se había ido esa gloria de Israel, le llama a su hijo Icabod, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Vemos entonces cómo hasta en tanto no entendamos que la gracia en la que hoy vivimos no nos da licencia para pecar, no entraremos en un razonamiento de entender que efectivamente no es como en el caso de, y lo tomo de referencia y no como juicio peyorativo, como el caso de los judíos ortodoxos que traen sus filacterías, sus listones, sus trencitas, todo eso, no es el caso de vestirse o investirse ellos pensando que tienen a Dios dentro de sí. No, es el de manera verdadera el ejercicio de la palabra de Dios en el día a día y a cada momento. Así es. Podemos hacer toda una parafernaria externa de las cosas. Podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a los hermanos, yo amo a todo el mundo y lo manifiesto de manera rimbombante, ahora sí con filacterías, lo demuestro con vestimentas, pero al final estoy ausente de la presencia de Dios en mi vida. Y mi trato solamente es de que conozco que existe Dios, Así. pero no vivo en Dios en el día a día. Esto era lo que le pasó al pueblo de Israel y desafortunadamente nos pasa hoy en la actualidad. Debemos de estar muy alertas. Nada más eso. Nada más, hermano. Muy bien. Nos dio un tour por todo el capítulo 4. Muy bien, ¿eh? Ok, vamos a ver varias cosas que no estamos del todo analizando. Dice ahí, bueno, como lo decíamos, Israel hacía lo que quería, ¿sí? Aún aunque tenían el arca, bueno, todo el tabernáculo, aún aunque estaba la presencia de Dios con Moisés ahí, todos hacían lo que querían, ¿verdad? Aunque había un culto religioso, vamos a ponerlo así, aunque estaba el sacerdote, sus hijos, eh, se seguía llevando esa religiosidad. Pero algo que tenemos que ver, no podemos omitir Éxodo. En Éxodo había 3 leyes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? La ley moral. ¿Sí se acuerdan o no? Ya les estoy ayudando. Sí, la moral, la civil. La civil o legal, ajá, y la ley religiosa, Ujú, ¿sí? Ok, había indicaciones específicas sobre el tabernáculo, ¿sí o no? claro. Una vez que fue inaugurado, voy a poner esa palabra, una vez que fue inaugurado el tabernáculo, nadie podía entrar a tocar el arca, Ujú, ¿o así es. no? ¿No es cierto esto? Sí, así es. Ok, entonces podemos darnos cuenta un poco del gran error que estaban cometiendo aquí. Dice en el punto 2, el arca de la alianza es llevada al campamento. Los ancianos de Israel, porque se les ocurrió, deciden traer el arca del pacto desde Silo. Vean ahí tantito la imagen que les puse, nos da una idea, no es como tal, así como se lleva. Para empezar, tenía que ser cargada por sacerdotes y levitas, ¿cierto? Cierto. No tenía que ir destapada, porque ¿qué pasaba si alguien entraba en el lugar santo y se le ocurría tocar el arca? Era consumido.
consumido, ¿verdad? Ok, había voy a ponerlo con esta palabra, había todo un ritual para poder desmontar el tabernáculo. Ujú, sí, Ajá, ¿a qué me estoy refiriendo? Que primeramente tenían que quitar todas las cortinas de alrededor que rodeaban el tabernáculo, ¿sí? Posteriormente tenían que ir quitando de tal forma que hacían bajar el techo de las pieles y las telas sobre el arca, de tal forma que nadie podría ver el arca directamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Era todo un proceso. No era nada más de decir, a ver, se me ocurrió traer el arca para que nos vaya bien. Israel, tristemente, como bien lo decía mi hermano ahorita, tristemente estaban adorando, voy a poner esto, estaban adorando el arca de Dios, pero no a Dios mismo. Nosotros, decían bien ustedes, por ejemplo, nosotros podemos portar el término de cristianos o el título de cristianos y no conocer bien a Dios. Así es. Podemos leer la Biblia, no la podemos aprender si gustan y no conocer a Dios. Podemos orar y usar hasta pasajes bíblicos cuando oramos y no conocer a Dios. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Es algo bien profundo. ¿Qué piensan? Aparte de lo Es algo profundo, perdón, Sí, hermana. Adelante, hermana. aparte de lo profundo, lo triste que es que tú solito te engañes, o sea, que tú solito te estés mintiendo, de que tú crees que de verdad que porque vas al templo ya eres, ya soy eh, salvo, ya soy, ya no tengo pecados, o como ellos que agarraban, digamos, el arca, lo agarraron como ese amuleto, nosotros podemos agarrar el templo, digamos, secularmente, sí, literal, ir al templo, voy, llego a mi casa, pero le pego a mi esposa, o le pego a mi esposo, o le grito a mi mujer, o hago barbaridad en media, o digo groserías, o y ya, ¿no? O sea, pensamos que ya porque fuimos al templo, pues ya, el Señor se agradó de que yo fui, ya cumplí con el requisito que me piden y ahora sigo viviendo de la misma forma que sigo viviendo, ¿no? O sea, no quiero cambiar, no quiero, sí, que el Señor transforme mi vida, que ciertamente si estamos en ese transformar, en ese que el Señor nos esté santificando, que el Señor nos esté limpiando de nuestra vieja manera de vivir, pero si mi intención realmente no es, de verdad no es cambiar, pues así sea yo bautizado, sea yo que hable en lenguas, dice la misma palabra, ¿no? De nada te sirve. Entonces, qué triste que es que vayamos o que vaya y que mi vida siga siendo, pues igual. Ujú, correcto. Hermana Carmen, adelante. sí, pastor. Usted nos preguntaba qué opinamos y digo, en realidad se vive en este tiempo. Seguimos siendo iguales, o sea, somos tan parecidos a ellos. O sea, de verdad, la palabra cristiano la agarramos de amuleto. O sea, pensamos que con decirle a la gente soy cristiana está solucionado todo lo que hago. Y no es así. No entendemos ese, esta responsabilidad tan grande que adquirimos cuando decimos soy cristiana. Ujú, Porque en el momento en que yo digo soy cristiana, decía, no recuerdo, creo la hermana Luz, que debemos seguir las pisadas de Cristo. Debo parecerme a Cristo porque yo leo la palabra y sé lo que Dios quiere y pide de mí, pero qué decepción para la gente a la cual le digo que soy cristiana y me comporto peor que los que no son, ¿no? Entonces, pues ciertamente también vamos a pasar por un juicio. sí, totalmente. Y ahí es donde dice que va a ser el crujir de dientes y el decirle al Señor, Señor, pero si yo así, así yo torna.
Y qué Ajá, triste que el Señor nos diga, no te conozco, no sí. sé quién eres. Señor, Entonces, pues sí, sí, debemos de entender bien esta responsabilidad tan grande que adquirimos cuando decimos soy cristiano. ¿Qué hago para realmente merecer esa palabra que sale de nuestra boca con tanta facilidad así es, y que nos es tan difícil llevarlo a cabo? así es, Porque hablarlo es muy fácil, vivirlo es lo difícil. Y es ahí donde dice uno, híjole, no fuera tan fácil como decir que soy cristiana, el vivir una vida realmente en Cristo, y no la llevamos, así es, así es. no la llevamos. Muy bien, gracias, hermana Carmen. Triste cuando pasemos a ese juicio. Uf, estaba pensando ahorita, pero señor, yo cargué el arca. Ajá, ¿No? y va a ser, Sí, así va a sí, ser. Ah, claro, claro. tremendo. Ok, tercer punto. Gracias, hermana Carmen. Dice, reacción de los filisteos. Dice, cuando el arca llega al campamento israelita, se escucha un griterío de alegría. El pueblo grita con gran júbilo. ¿Sí? Imagínense el escándalo en ese momento, como pensando, ya ganamos, ya la victoria está de nuestro lado. ¿Sí? Aquí está el arca. Ajá. Fíjense lo que dice el último punto en lo que está en verde, del hijo de la esposa de Fines y Cabot, que significa la gloria se ha ido de Israel. Eso representaba para ellos el arca del pacto, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero vemos aquí que la gloria se ha ido a Israel. Ya me acordé la pregunta que les iba a hacer. A ver, ¿quién la puede contestar? Actualmente, ¿dónde se encuentra el arca del pacto? ¿Quién dice yo? Yo, pastor, A ver, dudosa, pero la voy a contestar. ajá, dígalo. En la vida, si yo no llevo esa vida que Dios me pide, la gloria de Dios se aleja de mí. Ajá, sí, sí, sí puede. Pero a ver, no, no está contestando mi pregunta, hermana Carmen. ¿Dónde está el arca del pacto en este momento? ¿Dónde está el arca? El arca, estoy hablando del mueble forrado de oro con los querubines, la tapa. ¿Dónde está? Pues según yo no hay un lugar como registrado que la tenga, Ajá. porque hay muchas como suposiciones que dicen que la reina de Saba, según en ese entonces se la llevó a su pueblo también, que Ujú, ella la tenía pues ahí en su tierra. ajá, pudiera ser. Ok, hermano Juan Pablo, Sí, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, él sí hermano. sabe dónde está. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el Arca de la Alianza está enterrada en lo que eran los sótanos del, del templo que construyó Salomón. Nada más que hay un problema, que ese templo está ahorita en manos del gobierno de no es terreno judío, me Musulmán. parece que está en manos musulmanas, así es. Entonces, es donde se presume y que se tiene ciencia, pues una certeza, digamos, de un 80% de que allí fue, porque cuando se hizo una expedición secreta, llegaron, abrieron los sótanos y vieron el arca, pero inmediatamente rellenaron todo eso con concreto para evitar el paso de la comunidad cristiana Ujú, hacia donde mm. Lo mismo me dijo un primo. el primo de un amigo. Es cierto.
Estoy bromeando. Son, Sí, ¿verdad? son meras suposiciones. Hay un Ujú, alto ujú. porcentaje, sí, se oye muy bien. He visto los videos de lo que está platicando, está muy bien elaborado, pero pues no deja de ser una teoría, Suposición. una Ujú. suposición. A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Dónde está el arca? Porque quien tiene el arca controla el mundo, ¿eh? En base a lo que estamos estudiando, ¿o no? Ese silencio me mata, hermanos. A ver, Que sí Pues es que si está, la Biblia no lo dice, pues todo bueno, existe. sí, adelante. yo sabía que igual bueno, yo no conocía mucho del tema hasta que estaba leyendo este capítulo. Ajá. eh, y yo sabía que no se había encontrado aún, o sea, que estaba como perdida, pero Ujú, no sabía en qué parte. En, ujú. yo sabía que estaba perdida nada más, Ajá. pero sí está, así me está poniendo a pensar, pastor, ¿dónde Y, está? y ya la vamos a empezar a buscar. Sí. Muy bien, Carla, muy bien. Ok, alguien, gracias. ¿Alguien más? ¿Será que es como cualquier objeto que, ay, se me perdió? No, pues en ese entonces era un objeto sagrado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, así es. ¿Sabían ustedes que el arca del pacto es el tesoro más preciado de todos los tiempos, que mucha gente lo ha estado buscando? ¿Sí sabían eso? Es el Sí, máximo tesoro a nivel mundial de todos los tiempos que la gente ha estado buscando. Ok, cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera permanecido el arca visible hasta el día de hoy? Mm, ujú. Vean lo que pasó acá, Claro, en claro. el capítulo 4. Sí, hermano Juan Pablo. sí. Bueno, pues yo creo que dado las experiencias anteriores, Ujú. ya prácticamente no existiríamos, no existiría la humanidad. Ok. Yo siento que pasaría eso, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, ahora hay que ver también, regresando un poquito a la pregunta anterior, si estamos hablando del arca físicamente Ujú. o podemos hablar espiritualmente de lo que significa, ¿verdad? Ujú. Porque si es así, Físicamente, físicamente. sí, ok, Aquí la sí, pregunta es entonces, físicamente. sí. Bueno, yo me voy por esta posición de que ya no existiríamos nadie, ya habíamos, o sea, tenemos enfermedades muy fuertes que no existían en aquel entonces y Ajá. tenemos ciertas circunstancias en nuestras vidas que son muy adversas y que no existían en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, yo creo que en cierta forma debe de existir y debe de estar posiblemente en manos de alguien equivocado, ¿verdad? Ok. Sería mi aportación, gracias. Entonces lo que está diciendo es que por ahí anda escondida. Ujú, ujú. Por alguien. Sí, Ok. Ok. Es válido todo lo que están diciendo, ¿eh? No, no quiero hacer sentir mal a nadie. Ok, regreso a la pregunta. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si todavía el arca estuviera hasta este momento visible? Pues sería como ese instrumento idolátrico, ¿no? Al que se le pide, al Ahí que se está le la hinca, respuesta. al que se le idolatra. Ahí está la respuesta. Sería un objeto de idolatría, Claro. totalmente. Si lo estamos viendo aquí en el capítulo 4, ¿sí? Que el mismo, dice, los ancianos de Israel deciden traer el arca del pacto desde Silo, pensando que su presencia les dará la victoria, Ujú, meramente tratándolo ya como un amuleto, ujú. como decir, traigo a Dios aquí y al tener a Dios aquí, ya la hice.
¿Sí se dan cuenta el gran problema? Perdón que esté profundizando así tanto, pero es que hay que pensarlo, hay que analizarlo. Sí, se persinaron junto a la astilla de San Judas Tadeo que según trajeron el Ajá, pedacito de madera que hubo circulando por toda la República. Imagínense en ese sentido. totalmente, ¿verdad? Ok, pudiéramos pensar que sí, alguien sí sabe dónde está. ¿Por qué digo esto? Porque se está esperando la construcción del, ¿qué es? Tercer templo. El templo, sí, el Tienen templo. prácticamente todas las cosas ya preparadas, pero falta una, y es precisamente el arca del pacto. Pero en cuanto salga a la luz, ¿qué creen? Comienza la construcción del tercer templo. Y de hecho ya lo tienen hasta preconstruido, ¿eh? Ujú, sí. ¿Sí? Luego les voy a buscar videos y se los voy a mandar por el grupo. Ok, entonces aquí meramente estamos hablando ya de idolatría, ya estamos hablando ¿cómo lo dije? De un objeto, este, para que les dé suerte. El pueblo Ujú. está gozoso, está gritando, ¿sí? Y lo dice ahí en el tercer punto abajo, los filisteos recuerdan las plagas que Dios envió a Egipto. Es interesante ver que aún los mismos filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, saben, conocían precisamente lo que Dios había hecho en Egipto. Y dice, y temen que ahora les suceda lo mismo. Pero aquí algo sucede. Dice, a pesar del miedo, porque sí tenían mucho miedo y sabían a lo que se estaban enfrentando, dice, los filisteos se animan a luchar con más fuerza. Aquí yo pregunto, ¿quién les puso en sus mentes y en sus corazones que lucharan con más fuerza? ¿No acaso Dios, fue Dios, Dios? claro. Dios. Así como él endurecía el corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo, Dios también pudo poner en el corazón de aquellas personas, aunque se estuvieran muriendo de miedo, el poder luchar. Los animó, ¿verdad? Los esforzó para luchar con más fuerza. ¿Y cuál fue lo que consiguieron? La derrota de Israel y la captura del objeto más preciado, porque tenía fama ese objeto, ¿eh? Perdón por la palabra objeto. Ujú. ¿Sí? Pero ahí también vemos a Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, que van bien contentos, ¿verdad? Cantando victoria. Y quiero, no sé si notaron, que no se habla mucho de su muerte, solamente un pedacito, y estaban ahí los hijos de Elí, Ofni y Fines, y murieron en la batalla. Es todo lo que se dice, no más. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, como un trofeo. Ellos celebraron, ¿verdad? Wow, tenemos ahora sí que lo principal del pueblo de Israel. Si ese artefacto fue capaz de dar la salida al pueblo de Israel, si ganaron muchas batallas con eso, ahora nos pertenece, pensaban los filisteos. Entonces la noticia ya llega al sacerdote Elí, ¿verdad? Dice, un mensajero llega a Silo donde con la noticia de la derrota y la captura del arca. Y menciona un poquito del sacerdote Elí. Dice, Elí de 98 años, 98 años ya estábamos hablando de alguien viejo, ¿verdad? Perdón por la palabra. Sí, Dice, al ya mayor. escuchar la noticia, ¿qué noticia? No tanto por sus dos hijos que murieron, sino por el arca que fue capturada por los filisteos. Está muy ligado a lo que puse en verde. La gloria de Dios se ha ido de Israel. Dice entonces que al escuchar la noticia cae de espaldas de su silla y se golpea en el marco de la puerta. Se golpea la cabeza o se golpea la nuca y muere, o sea, se fue hacia atrás de la impresión. Alguna vez escuché alguna predicación
que decía, era tan pesado este hombre que Ujú. su gordura representaba muchas cosas. A ver, pónganle nombre a esas cosas. Sí. Mal padre. A ver, ayúdenme. Encubridor. Encubridor. Bien. Sí, hermano Juan Pablo. Sí, yo creo que hasta idólatra, ¿no? En un momento Idólatra. dado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, apóyenme. Por cierto, me enteré que se murió Paquita, la del barrio, ¿verdad? Sí. Les estoy ayudando. Ella sí le echaba, pero duro, ¿verdad? Cucaracha, animal rastrero. Vaca de Ayúdenme. dos patas. Ay, pastor. ¿Sale? Entonces decía este pastor, era tanta la gordura de este hombre, estaba tan pesado de tantas cosas y tantos pecados, que su mismo pecado fue lo que lo hizo desvanecerse. Se rompió la silla y se desnucó, cumpliéndose así la profecía que Dios le había dado al pequeño Samuel. ¿Qué piensan de esta parte? Bueno, termino. Luego, al escuchar también la esposa de Fines la noticia de que el arca fue capturada, ¿sí? No le dolió tanto a su esposo Fines, le dolió el que el arca había sido capturada. Era tan grande su religiosidad de todos ellos que les dolió en el corazón que el arca fuera capturada y que la gloria se había ido de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a tener dolores de parto, del gran dolor que sintió, da a luz a Icabod, pero después ella también muere. Muere. Ok, ¿qué piensan de esto último que estoy hablando? Es como la paga del pecado es muerte Amén, finalmente. amén. Y en ese orden de ideas es que hay que estar de manera continua entendiendo que el pecar implica errar al blanco, como un término secular generalmente implementado. El blanco es la presencia, el trato relacional con Dios, los medios de gracia para llegarse a Él y Ujú. finalmente crecer en espíritu, nutrir el espíritu y no la carne, Amén. porque el nutrir las obras de la carne llevan a muerte. Tal era el caso de la gordura de Lee, en el orden de que esa gordura física no era más que una manifestación de un pecar continuamente Así en es. una conducta idolátrica que lo hacía hijólatra, ¿verdad? Valga la expresión, así como hay perrólatras, gatólatras, hijólatras, Wow. y todos estamos en alguna idolatría a la cual tenemos que estar apercibidos para no incurrir y no engordar de manera espiritual. Una manera también de engordar de manera espiritual y pecar es llenarnos de la palabra y no ejercerla. Eso también es un pecado. Y se hace viva la palabra del Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria y la verdad. Así Porque tienen ojos, ellos son creadores y artífices de lo mismo que idolatran. es. Y esos ídolos tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen. Estoy parafraseando este salmo. Sí, sí, sí. Pero tal es el caso de toda esta conducta que estaba en el pueblo de Israel, pero que se personificaba en Elí, en Ovni y en Fines. Era un problema de pecaminosidad nacional que se hacía patente en un núcleo familiar como célula de una sociedad que es la familia, en estos personajes, al Ujú. grado tal que cuando el Señor le anunciaba a Samuel lo que iba a hacer, iba a retiñir o retiñar en los oídos de Ujú. todos aquellos que lo escucharan, y no solo de en ese momento, sino a nivel generacional. Tan retiñe que hasta en nuestro tiempo nos retiñe en los oídos de ver ese nivel de pecaminosidad de la cual no estamos exentos. Por ende, nosotros tenemos que luchar de manera continua
con que la fuente de nuestra razón de ser sea Dios como ese primer amor y ejercitarnos porque las prioridades no sean los objetos de nuestra idolatría. Un objeto de idolatría puede ser la pereza, ¿no? Y adoro la pereza, no quiero levantarme, no quiero hacer esto, no quiero ser diligente, no quiero ser puntual. O puede ser la bebida alcohólica, quiero emborracharme de manera continua, o puede ser la droga. Y así como eso, múltiples conductas de las obras de la carne a las cuales somos llamados a erradicar, pero alimentando el espíritu. Y aquí pasa algo interesante. Si finalmente no alimentamos el espíritu, en automático estamos alimentando la carne. Si yo, por ejemplo, tengo una responsabilidad delante de Dios que yo he adquirido delante de Él y no la cumplo, automáticamente estoy idolatrando la omisión de esa conducta. No podemos quedarnos en el vacío. Pudiera uno pensar como un ejemplo gráfico que un vaso que no tiene líquido, no está ocupado, pero claro que está ocupado por todo ese aire que circula en el interior. Es decir, no hay nada que sea un espacio y que no tenga algo que lo ocupe. Nosotros como tal, como vasos útiles en la obra del Señor, si no cumplimos esa responsabilidad que acertadamente hablaba mi hermanita Carmen, de esa falta de responsabilidad, si no asumimos nuestra responsabilidad y ojo y oído como hijos y siervos, el Señor va a permitir que seamos de nuevo criaturas sujetas a la ley que Él ha establecido para las criaturas que no razonan, que no piensan, que no sienten, que no tienen espíritu como el que tenemos nosotros cuando nos hemos sido llamados o levantados como hijos y siervos. Así es. Tremenda cosa es entender que, y de temor y temblor, que esta historia que se da en ese contexto y tiempo histórico puede estar ocurriendo hoy, aquí y ahora en nuestras vidas. Así es. De tal manera que tenemos que ir y estamos llamados a ir contracorriente, porque la corriente de este mundo, el diablo y nuestras propias concupiscencias nos quieren atraer a ser criaturas sin pensamiento, sin raciocinio, sin responsabilidad delante de Dios. Y ya no tenemos esa opción, porque al final, cuando nos confronte y nos diga que le digamos, yo hice todo esto, no te conozco. Tremenda cosa es. Y hay que asumirlo hoy, aquí y ahora, en el día a día, porque si no, no vamos a tener oportunidad. Si este es el tiempo de tránsito de este lado de la eternidad, cuanto más será del otro lado en el que, si no generamos las condiciones en este tiempo, que es la antesala de lo que nos espera para absolución o condenación, ¿qué será de nosotros? Amén. Gracias, hermano Marciano. Tremendo, ¿verdad? Entonces podemos identificarnos con dos cosas. Bueno, no dos cosas, dos. Bueno, sí, dos cosas. Una de ellas nos podemos identificar con la gordura del sacerdote Elí. Y la otra es que podemos identificarnos con el pueblo. Imagínense el pueblo que antes gritaba de júbilo al tener una pérdida de ¿cuántos? 34,000 personas derrotados y sin el arca, ahora lloraban agonizantemente. Podemos nosotros también identificarnos con el pueblo, reconociendo que lo que hemos hecho está mal, ¿sí? Y que necesitamos de la misericordia de Dios, ¿no? Qué duro va a ser que en nuestra vida se diga, la gloria de Dios se ha ido de nosotros. Pensemos en esto, meditemos en esto, ¿sí? Al rato, como dice la palabra, estando en vuestras camas, meditad en esto, en lo que hoy aprendemos. No seamos solamente adoradores de la obra del Señor, sino, sino adoradores de Dios mismo. Conozcamos a Dios, involucrémonos más. Amén. Muy bien, Amén. pues vamos a dejarle hasta aquí. Le voy a pedir por favor a
Mi hermana Luz, por favor, si nos despide en oración. Sí, mi hermano. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no te cansas de hablarnos y de decirnos, Padre, de verdad lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros y también nos adviertes de lo que va a pasar, Señor, si nosotros no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer y tomar nuestra responsabilidad como hijos tuyos, Padre Celestial, y no tomar tu nombre y no tomar todo lo que tú nos mandas, Padre Celestial, no tomar los objetos en cierta forma como es tu palabra, Señor, la Biblia escrita como un amuleto, Señor, para que entre comillas digamos nosotros, tengo una Biblia en casa y me va a ir bien, Señor. Realmente eso no tiene ningún valor, Padre, delante de ti, Padre Celestial, y o cuántas veces lo hemos hecho de esa manera, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos por cuanto hemos tomado, Señor, si tu palabra, que el nombre de Dios en vano, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, sabiendo, Señor bendito Dios, que no tenemos que hacerlo, sabiendo que tú abominas o aborreces ciertas cosas, Señor, que hacemos, que decimos, que actuamos, Padre? Cuanto más, Padre Celestial, cuando pecamos, bendito Dios, con ese saber que no tenemos que hacerlo, pero lo hacemos, Padre. Y de repente decimos, Padre Celestial, pues yo sé que tú me perdonas y que si te pido perdón, lo vas a hacer, Padre. Y realmente tú eres bueno, Señor, cuando no nos consumes, Padre Celestial, en ese momento en el que estamos haciendo o diciendo, Señor, cosas que tú nos mandas no hacer, Padre. Perdónanos, por favor, Señor, perdónanos porque realmente nos hemos comportado, Señor, como si de verdad tu presencia en nuestras vidas, como tu presencia no tuviera valor alguno, Señor, sobre nosotros. Y vivimos, Señor, pensando en que como voy al templo, que como me digo cristiano, que como esto, el Señor tiene la obligación de estar conmigo y realmente no es así, Padre. Yo sé que tu palabra dice que tú ves las intenciones de nuestro corazón, Padre, pero no solamente también son solamente intenciones, Padre. Tenemos que, dice tu palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, mi Señor, porque para eso nos has dejado este manual de vida, Padre, para que nosotros veamos, bendito Dios, sepamos, Padre Celestial, que no es como nosotros querramos, cuando nosotros querramos, a la hora que nosotros querramos, es cuando tú dices, mi bendito Dios, es cuando tú mandas y ordenas, Padre Celestial. Tú nos has dicho la forma, la manera, en cómo quieres que nosotros vivamos nuestra vida, Señor, cómo tú quieres que hagamos, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, Padre. Ya está establecido, Señor, no son nuestras formas, no son nuestras maneras, es a tu forma, Señor, es a tu manera, Padre. Ayúdanos a entender que es a tu forma y que es a tu manera, Señor, porque con qué atrevimiento, Padre, nosotros podemos disponer de cosas que son tuyas, mi Señor. Perdónanos, Padre, por cuanto hemos hecho cosas que no son agradables delante de ti, Padre, a veces por ignorancia hemos hecho o hemos actuado, Señor, o hemos, pues sí, hecho, hecho cosas, Señor, que no debíamos de hacer, Padre. Yo sé que mi ignorancia no me exime de mi responsabilidad y de mis consecuencias, Señor, bendito Dios, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a buscarte más y solamente eso lo vamos a poder hacer a través de tu palabra, bendito Dios, a través de la oración, Padre, a través de la humillación delante de ti, Padre Celestial, porque de nada me sirve, Señor, bendito Dios, todo lo que es externo, Padre, que pudiera entre comillas, yo hacer, si realmente el deseo de mi corazón no es hacerlo, Padre, no es agradarte a ti, bendito Dios. Gracias porque son de verdad, son estudios tan llenos de tu amor, tan llenos de tu bondad, tan llenos de tu gracia, tan llenos de tu misericordia, Señor, porque es tiempo, Señor, también que tu siervo, Señor, pudiera a lo mejor ocupar en otras cosas que también necesita hacer, Señor, pero se toma el tiempo, se toma la disposición, Señor, por amor a ti primeramente y también por amor a nosotros, Padre, de que podamos entenderlo, de que podamos comprenderlo más ampliamente, Señor, pero es mi responsabilidad también estudiarlo,
comprenderlo, pedirte a ti la ayuda, pedirte a ti la sabiduría, el entendimiento, Padre. Es responsabilidad de cada quien, Señor, la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde llevar a cabo, Padre Celestial. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú nos instas a estudiar, tú nos instas a buscar, tú nos instas a comprender más de tu palabra, Señor, Así y a es. conocerte mucho más, mi Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por esos estudios, gracias por mis hermanos, gracias por la disposición de su tiempo, Señor, gracias. Gracias porque todo lo que nosotros pudiéramos hacer en cierta forma para ti es porque tú lo pones en nuestro corazón. Tú pones tanto el querer como el hacer, Padre, tu voluntad no depende de mí y no viene de mí, Señor. Todo proviene de ti, Padre eterno. Gracias, mi Señor, te doy en Cristo Jesús, que mis hermanos puedan descansar, bendito Dios, y que puedas tú traerles esa paz, esa tranquilidad a su corazón, mi Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy De bien, nada. pues hoy quería ver este capítulo 4 y 5, lo tenía preparado, pero no llegamos ahí. Va a ser también muy interesante. Ok, de tarea, añadan ahí el 5, el 6 y el 7, por favor. Ajá, estamos en capítulos bien interesantes. El que sigue también está muy interesante. Muy bien, pues que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Dios les bendiga, Que bonita descansen. noche. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones Bye, a nos todos. vemos. Bye a todos. Dios bendiga. Gracias. Bye, bye.